Julio de 2025. Para James, un experimentado corresponsal de la BBC, el mundo se había convertido en una serie de salones VIP, sonrisas ensayadas y verdades cuidadosamente empaquetadas. Creía haberlo visto todo, haber desarrollado un sexto sentido para detectar la artificialidad. Por eso, cuando su editora le asignó un reportaje comparativo sobre el turismo de lujo emergente en Norteamérica, una parte de él ya había escrito la historia en su cabeza. Estados Unidos será el futuro, por supuesto, pensó, recostado en su silla en la bulliciosa redacción de Londres. El itinerario lo confirmaba: una semana en Las Vegas, con todos los lujos imaginables, seguida de una semana en México, un destino que, según le habían advertido, era pintoresco pero impredecible. La propia narrativa parecía obvia: el poderío y la eficiencia del primer mundo frente al encanto rústico y algo caótico de un país en desarrollo. La confirmación de su viaje a Estados Unidos llegó en un correo electrónico con el logo de una prestigiosa firma de relaciones públicas. No era una invitación del gobierno, pero el efecto era el mismo: una experiencia meticulosamente curada. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas, el aire seco y acondicionado del desierto le dio la bienvenida. Apenas salió de la puerta de llegadas, un hombre de traje impecable, con una sonrisa tan blanca como su camisa, sostenía una tableta con su nombre en una tipografía elegante. Señor James, bienvenido a Las Vegas. Soy Mark, su anfitrión personal durante su estancia. La fluidez de su inglés, pulido y corporativo, no sorprendió a James. Lo que sí lo hizo fue la eficiencia casi militar con la que todo sucedió. Un botones apareció de la nada para tomar su equipaje. Lo escoltaron por una ruta exclusiva, evitando las multitudes y el ruido de las máquinas tragamonedas que ya resonaban en la terminal. Afuera, una camioneta Suburban negra y reluciente esperaba con el motor en marcha. El alojamiento era una suite en el último piso del Bellagio, con una vista panorámica de las fuentes danzantes y el deslumbrante Strip. Sobre una mesa de mármol, un arreglo de frutas exóticas y una botella de champán helado lo esperaban. Esto es increíble, murmuró James para sí mismo. Como periodista, había viajado por todo el mundo, pero este nivel de opulencia orquestada era algo nuevo. Cada detalle estaba diseñado para abrumar, para proyectar una imagen de perfección inalcanzable. El itinerario de los días siguientes reforzó esa impresión. Lo llevaron en helicóptero al Gran Cañón por una ruta privada, aterrizando en un mirador exclusivo lejos de las multitudes. Por la noche, tenía asientos en primera fila para el espectáculo más cotizado del Cirque du Soleil, con acceso tras bambalinas incluido. Aquí en América, creemos en ofrecer lo mejor. Una experiencia inolvidable, sin compromisos, le explicaba Mark durante una cena en un restaurante con 3 estrellas Michelin, donde cada platillo parecía una obra de arte abstracto. La comida era exquisita, sin duda, pero James no podía evitar sentir que le faltaba alma. Era una perfección fría, calculada. Y fue durante esas cenas, entre sorbos de vino de Napa Valley, que Mark comenzó a sembrar sutilmente la duda sobre la siguiente etapa de su viaje. México, ¿eh? Dijo Mark, con un tono de falsa camaradería. Es un lugar con mucho carácter. Pero, siendo honesto, James, ten cuidado. La seguridad puede ser un problema, y la puntualidad no es precisamente su fuerte. La gente es amable, sí, pero el servicio tiende a ser un poco rústico. No esperes este nivel de organización. Otro socio de la firma, durante un cóctel en una galería de arte, añadió. Es una cultura diferente. Más relajada, digamos. A veces, esa relajación se traduce en falta de limpieza en los espacios públicos o en un servicio inconsistente. No es que sea malo, simplemente no es de clase mundial. James escuchaba, asintiendo. Las palabras de Mark y sus colegas, combinadas con la abrumadora demostración de lujo y eficiencia que estaba presenciando, comenzaron a moldear su percepción. Quizás su idea inicial era correcta. Tal vez México no podía competir. Una semana después, al despedirse de Mark en el aeropuerto, James le agradeció con sinceridad. Ha sido una experiencia extraordinaria. Estados Unidos realmente sabe cómo tratar a sus visitantes. Es un placer, James. Vuelva pronto, respondió Mark,
con su sonrisa perenne. Mientras su avión despegaba, sobrevolando el oasis de neón en medio del desierto, James se sentía satisfecho. Pero en el fondo de su mente, una pequeña voz le advertía que solo había visto el escenario, no lo que ocurría detrás del telón. Una semana después, el vuelo de James aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. El calor era húmedo y el aire vibraba con una energía diferente, más caótica y humana. No había ningún anfitrión con traje esperándolo. Nadie tomó su maleta. Estaba solo, un viajero más en la bulliciosa terminal. Bueno, aquí empieza la verdadera aventura, se dijo a sí mismo, con un dejo de resignación. Mientras caminaba hacia la zona de taxis, algo llamó su atención. El suelo, aunque desgastado por millones de pasos, estaba notablemente limpio. Los baños públicos, aunque más antiguos que los de Las Vegas, estaban impecables y olían a desinfectante. No era una pulcritud ostentosa, sino una limpieza funcional, mantenida. Fue una sorpresa agradable, aunque pequeña. Su plan era tomar un autobús de lujo a Guadalajara al día siguiente. Se dirigió a la terminal de autobuses del norte, un lugar que imaginaba ruidoso y desordenado. Y aunque ciertamente había mucha gente, notó un orden subyacente. Las filas estaban delimitadas, las pantallas de salidas eran claras y la gente esperaba con una paciencia tranquila. Reservó un asiento en un autobús de la línea ETN. Al día siguiente, de pie en el andén, esperaba el vehículo. El autobús llegó exactamente a la hora marcada en su boleto. Y cuando la puerta se abrió, James contuvo el aliento. Fue su momento de revelación, el instante que desmantelaría todos sus prejuicios en menos de 5 segundos. El interior del camión estaba perfectamente limpio. El pasillo, alfombrado, no tenía ni un solo papel o mancha. Los asientos de piel, amplios y reclinables, estaban alineados con precisión militar, cada uno con una pequeña almohada y una manta doblada. Las mesitas plegables brillaban. Esto, susurró, subiendo los escalones. En esos 5 segundos, la diferencia con la idea que le habían vendido de México fue abismal. Este asiento de autobús, en una línea comercial para el público general, se sentía más limpio y cuidado que algunas de las áreas exclusivas que había visitado en Estados Unidos. Se acomodó en su asiento y las sorpresas continuaron. El ambiente dentro del autobús era sereno. Había familias, estudiantes y empresarios, pero nadie hablaba a gritos. Algunos veían películas en las pantallas individuales, pero todos usaban los audífonos proporcionados. Una familia con niños pequeños estaba sentada cerca. Los niños dibujaban en sus cuadernos, sin correr por los pasillos ni saltar en los asientos. ¿Esto es lo normal?, se preguntó James, asombrado. Nadie parecía estar forzando su comportamiento. Era una cortesía natural, un respeto mutuo que flotaba en el aire acondicionado. El autobús partió sin ninguna sacudida. El viaje era tan suave y silencioso que apenas se sentía el movimiento. Increíble, murmuró. Esto no era un servicio VIP. Era el transporte público estándar de primera clase, accesible para cualquiera. Una azafata con un uniforme impecable pasó por el pasillo ofreciendo bebidas y un pequeño refrigerio. ¿Gusta un sándwich o un refresco, señor?, preguntó con una sonrisa que no parecía ensayada. Tenía una calidez genuina. James pidió un café. Gracias, dijo ella, entregándoselo con amabilidad. Al llegar a Guadalajara, se registró en su hotel, un lugar agradable pero sin la extravagancia de Las Vegas. Por la tarde, salió a caminar por el centro histórico de Tlaquepaque, preparándose para su reportaje. Las calles empedradas estaban limpias, sin un solo trozo de basura. Las fachadas coloridas de los edificios estaban bien cuidadas, y las plazas públicas estaban llenas de familias disfrutando del atardecer. El ambiente era vibrante pero ordenado. Entró a una tienda de conveniencia y el empleado lo saludó con un alegre «buenas tardes». Al salir, lo despidió con un «gracias, que le vaya bien». En un restaurante, pidió unos tacos al pastor. El taquero, un hombre mayor con un mandil blanco, preparó su orden con una habilidad y un orgullo que eran un espectáculo en sí mismos. Cada gesto era preciso, lleno de respeto por la comida y por el cliente.
La explosión de sabor en su boca fue más memorable que cualquier platillo de 3 estrellas Michelin. Al día siguiente, James decidió buscar un taller de artesanías específico que había investigado en Internet. Sin embargo, el mapa en su teléfono era confuso y se encontró dando vueltas en un laberinto de calles pintorescas. Se detuvo en una esquina, con el ceño fruncido, mirando su pantalla con frustración. De repente, una joven de unos 20 años se le acercó. «Disculpe, ¿necesita ayuda?», le preguntó en un inglés casi perfecto, con un acento melódico. James, sorprendido, le mostró el nombre del taller. «Ah, claro. El taller de los hermanos Rangel. Está cerquita, pero es fácil perderse. Venga, yo lo llevo». La joven, que se presentó como Sofía, comenzó a caminar. James estaba atónito. Era evidente que ella tenía sus propios asuntos. «¿No te desvías de tu camino?». «No quisiera molestarte», dijo James. Sofía se rió. «Para nada. Todavía tengo tiempo. Además, me gusta practicar mi inglés». «¿Es periodista?». «Qué padre». Mientras caminaban, Sofía le contó sobre la historia de la zona, sobre las tradiciones de alfarería y su orgullo por la cultura local. No había presunción en sus palabras, solo un entusiasmo contagioso. Cuando llegaron a la puerta del taller, ella se despidió con una sonrisa y un movimiento de la mano. «Que disfrute su compra». «Bienvenido a México», dijo antes de desaparecer entre la multitud. James se quedó allí, inmóvil. Un extraño le había ofrecido su tiempo y su amabilidad de una forma completamente desinteresada, sin esperar nada a cambio. No lo había tratado como a un VIP, sino como a una persona. En Las Vegas, lo habían tratado como a un rey porque era parte de un paquete, una transacción. Le habían dado lujo. Aquí, en México, un ciudadano común le había dado algo mucho más valioso, humanidad. Esa noche, en la tranquilidad de su habitación de hotel, James conectó todas las piezas. La grandilocuencia de Las Vegas había sido un espectáculo, una fachada construida para impresionar. Cada interacción había sido transaccional. En cambio, lo que había experimentado en México era auténtico. La limpieza, el orden, la amabilidad no eran parte de un guión para turistas. Eran el tejido mismo de la vida cotidiana. Se dio cuenta de que la crítica de Marx sobre México era una proyección. La falta de alma y la superficialidad no estaban en México, estaban en el mundo de lujo prefabricado que le habían vendido en Estados Unidos. El resto de su semana en México solo confirmó su nueva perspectiva. Viajó a la Ciudad de México y quedó maravillado con el Zócalo, la majestuosidad del Palacio de Bellas Artes y la forma en que la historia y la modernidad convivían en armonía. En todas partes encontró la misma cortesía, el mismo orgullo y la misma calidez humana. Cuando regresó a Londres, la duda que había nacido en su mente se había convertido en una certeza. Pero como periodista, necesitaba verificarlo. Necesitaba ver la otra cara de Estados Unidos, la que no estaba en el folleto de relaciones públicas. 2 semanas después, usando su propio dinero, reservó un viaje sin previo aviso. Voló a Los Ángeles y compró un boleto de autobús a Las Vegas, en una línea económica, la antítesis del ETN. La experiencia fue una pesadilla. La terminal de autobuses en el centro de Los Ángeles estaba sucia y caótica. La gente se empujaba sin miramientos. Cuando finalmente subió al autobús, fue recibido por un olor agrio y un panorama desolador. El suelo estaba pegajoso, con envoltorios de comida y botellas de plástico rodando por el pasillo. Los asientos estaban manchados y el bolsillo de malla frente a él contenía una cáscara de plátano y un pañuelo usado. El viaje comenzó, y con él, el ruido. Un hombre hablaba a gritos por su teléfono. Una mujer veía un video a todo volumen sin audífonos. Un grupo de jóvenes en el fondo escuchaba música estridente desde un altavoz portátil. A mitad del camino, estalló una discusión acalorada entre 2 pasajeros por un asiento, una pelea llena de insultos que nadie intentó detener. El conductor simplemente subió el volumen de la radio. James fue al baño y retrocedió horrorizado. Estaba sucio, con el suelo encharcado y un olor nauseabundo.
El contraste con el baño de la terminal en México era del cielo a la tierra. De regreso en su asiento, observó a una joven que sacaba una toallita desinfectante y limpiaba meticulosamente su mesita y los reposabrazos. Al menos alguien se preocupa por la limpieza, pensó James con un atisbo de esperanza. Pero esa esperanza se desvaneció cuando la joven terminó su almuerzo y, sin la menor vacilación, arrojó la caja vacía y la botella al suelo, junto a sus pies. Su lógica era clara, le importaba su propio espacio personal, pero el espacio común era el basurero de todos. Era el epítome de mientras yo esté bien, el resto no importa. Al llegar a Las Vegas, exhausto y asqueado, James caminó por Fremont Street. La música de diferentes bares chocaba en una cacofonía ensordecedora. Grupos de turistas gritaban y dejaban un rastro de vasos de plástico y folletos. Era el mismo individualismo ruidoso y desconsiderado del autobús, pero amplificado por las luces de neón. Todo encajó. La experiencia VIP había sido una mentira, una burbuja diseñada para ocultar esta realidad. El verdadero Estados Unidos, o al menos una parte significativa de él, estaba plagado de los mismos problemas de civismo, limpieza y egoísmo que Mark había atribuido a México. De vuelta en Londres, James se sentó frente a su computadora. Sabía exactamente lo que tenía que escribir. El título le llegó de inmediato: Detrás del lujo VIP, ¿por qué el alma de México supera el espectáculo de Estados Unidos? En su artículo, describió con detalle la opulencia artificial de su primer viaje a Las Vegas y la cruda realidad de su segundo viaje. Luego, lo contrastó con la belleza genuina de su experiencia en México. En Estados Unidos, me trataron como a un VIP, pero solo porque pagaron por ello, escribió. Era un trato exclusivo, diseñado para ocultar una realidad menos atractiva. En México, me trataron como a una persona. La limpieza del autobús no era para mí, era para todos. La amabilidad del extraño en la calle no tenía un precio. Era un regalo. Mientras que una cultura se enfocaba en vender una ilusión de perfección para unos pocos, la otra practicaba una excelencia cotidiana para todos. Explicó cómo la limpieza del metro, la serenidad del autobús de larga distancia y el orden en las calles de México no eran el resultado de una estricta aplicación de la ley, sino de una conciencia colectiva. Era el resultado de millones de personas que, individualmente, decidían no tirar basura, respetar el espacio de los demás y tratar al prójimo con una amabilidad básica. Era el producto de una cultura que valora la comunidad por encima del individuo. Me hicieron creer que viajar a México sería un paso atrás en comparación con Estados Unidos, concluía su artículo. Qué equivocado estaba. La verdadera riqueza de un país no se mide por la altura de sus rascacielos o el lujo de sus hoteles, sino por la calidad de su tejido social. Y en ese aspecto, México es una superpotencia. Si busca un espectáculo, vaya a Las Vegas. Si busca humanidad, calidez y una belleza que no necesita adornos, vaya a México. Le garantizo que, incluso como un viajero común, será tratado con una dignidad que el dinero no puede comprar. El artículo causó un gran revuelo. James recibió cientos de correos de lectores que compartían experiencias similares. Pero más allá del éxito profesional, el viaje lo había transformado. Le enseñó a mirar más allá del brillo superficial, a buscar la verdad en los gestos pequeños y en la dignidad de la vida cotidiana. La imagen del interior impecable de aquel autobús mexicano se quedó grabada en su memoria, no como un símbolo de lujo, sino como un testimonio del poder de la decencia colectiva, una lección que llevaba consigo a cada nuevo destino.